Hola, somos estudiantes de la escuela Cuarto Camino y esta es una serie de videos que vamos a hacer sobre distintos temas basados en las enseñanzas de Upesky, Gurdjieff y Nicole. Estoy con mi compañero Lena y mi nombre es Lili y esta es la primera serie de videos que se va a tratar sobre si el hombre es una máquina. ¿Qué tal, Lena? Hola, Lili. ¿Todo bien? Em, con frío. Quería saber si podrías contestar la pregunta a qué se refiere con que el hombre es una máquina. Sí, es algo que postula cierto sistema del cuarto camino y podríamos partir diciendo, por ejemplo, qué entendemos por una máquina. En general entendemos por una máquina como un aparato ya más o menos complejo con engranajes, con sistemas que reacciona a botones y palancas en función de cómo manipulemos estas palancas, ¿ya? Y en ese sentido, el hombre no es tan distinto a esta definición en el sentido que también reacciona, ahora no a palancas, sino que a eventos y a circunstancias externas, ¿ya? Desde ese punto de vista, el hombre no tiene movimientos independientes, sino que todas sus acciones, sus emociones, sus pensamientos, eh, no solo dependen, sino que son producidas por influencias externas de la vida, ¿ya? Y en este sentido, el hombre no puede hacer nada, porque como estamos diciendo, solo reacciona, ¿ya? Y entonces todo le sucede. Ahora, esto es como bien fuerte y la idea es que no lo tomemos como un insulto, sino como una observación, ¿ya? En el sentido de que nos cuestionemos si esto pudiese ser verdad y observemos, ¿ya? De todas maneras, ¿cierto? Es un golpe bajo a nuestra vanidad que cree que, ¿cierto? Que nosotros controlamos nuestra vida, que nosotros somos quien tomamos las decisiones y que todo depende de nosotros, tanto nuestros actos, pensamientos y sentimientos. ¿Ya? Pero este sistema nos dice que en realidad, y por eso no usa la palabra de máquina, porque tal como un piano toca una nota, ¿cierto? Toca la misma nota cuando se toca una tecla en particular, ¿ya? El hombre también reacciona de la misma manera con la misma circunstancia. Y eso es lo mecánico en el hombre, que a la misma circunstancia tiene la misma reacción. Ahora, Lili, eh, dado la importancia de lo que señalé recién, ¿qué podrías tú complementar a esto que nos referimos con que al hombre y a la mujer todo le sucede y que no puede hacer nada? Sí, el hombre cuando cree que piensa, que dice, que hace, pero en realidad está reaccionando ante un estímulo externo, o sea, algo le sucede externamente y reacciona. O hay ciertos eventos que lo ponen en un determinado estado emocional y desde ahí va a reaccionar. Entonces, cuando decimos eso, no significa que decida enojarse, sino que se enoja. Tampoco podemos decir que decidió alegrarse, sino que solamente le sucedió. Eh, Esta manera de reaccionar también está condicionada por lo aprendido mediante la imitación de su familia, de los mayores, de las personas que lo criaron. Entonces, cada persona va a reaccionar de acuerdo a su lugar de origen geográfico e histórico. Entonces, si ante un determinado evento la mayoría de la gente o en mi familia se entristecen, la persona también va a aprender que hay que entristecerse por ese evento. O sea, va a ser más que nada algo de acción y reacción. Cuando uno dice quise hacer algo o decidí hacer algo, en realidad es
la respuesta mecánica ante ese condicionamiento que habíamos hablado. Em, por ejemplo, uno se puede llegar a preguntar cuánto de lo que hizo hoy fue verdaderamente elegido o solamente fue una reacción a un evento externo. Entonces, ¿tendrías algunos ejemplos para ilustrar este punto? Claro, un ejemplo simple, ¿cierto? De esta reacción mecánica es como, cuando, por ejemplo, si me felicitan, me pongo contento. Si me critican, me pongo negativo. Si se me pierden las llaves, son cosas que nos pasan en realidad, se me echa a perder el día, ¿no? Ya. Si me miran feo, me enojo, ¿ya? Y aquí es donde entra la justificación, porque nosotros podríamos decir, pero bueno, es obvio que si, si me critican me voy a poner negativo, ¿cierto? O si me felicitan me voy a poner contento. Entonces, de alguna forma empezamos ya a justificar nuestra reacción ante el evento, ¿no? Sin embargo, acá lo interesante es ver que el estado emocional está relacionado con el evento, pero según se lo considere positivo o negativo. Por ejemplo, no sé, hay personas que siempre cuando llueve se ponen negativas, ¿no? Me voy a mojar, no me gusta el frío, y cada vez que llueve se ponen negativas, ¿no? Entonces, porque están condicionadas a que eso es algo que no es positivo para ellos. Pero entonces uno podría decir, bueno, a cualquier evento, circunstancia, uno también podría cambiar eh, el patrón, ¿cierto? Cómo nos comportamos a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si eh, en un lugar llueve mucho, hay gente que sale a la calle a vender paraguas, ¿no? Entonces, obviamente que para esa persona va a ser positivo que llueva, ¿no? Quizás todo el resto está en negativo y esa persona se va a alegrar de que, de que llueva, ¿no? Entonces, esa misma persona que antes se ponía negativa, ahora se va a poner positiva porque está lloviendo, ¿no? Ahora, claramente puede seguir siendo un acto mecánico ahora que su reacción, pero lo cambiamos, a eso me quiero referir, ¿no? De que depende de cómo consideremos el acto, va la reacción. Ahora, también los ejemplos que acabamos de dar son muy simples, ¿no? Pero en general, eh, toda nuestra intrincado comportamiento en la vida, ya sea en un mismo día o dentro de relaciones más largas, igual están asociados a acción y reacción. Muchas veces de las carreras que escogemos, con quién estamos, todo ha sido condicionado por patrones ya más complejos que nos han sido insertados de alguna forma por la sociedad. Eh, entonces, en ese sentido, Lili, ¿qué nos podría señalar en relación a por qué el hombre es controlado desde afuera por los eventos que le suceden en la vida? Y esto se debe a que la persona no se conoce. Entonces, como no conoce sus posibilidades y sus limitaciones, no sabe cuándo, qué acciona cada cosa, o sea, qué evento acciona, qué pensamiento o qué emoción asociado con ese pensamiento, entonces simplemente reacciona. Al no conocerse, tiene toda clase de ideas falsas acerca de sí mismo y lo más triste es que como no se conoce, no puede ver su mecanicidad, no se da cuenta que realmente es una máquina. Y eso es el punto crucial. Hasta que no nos demos cuenta que somos una máquina, no podemos ver ni la mecanicidad ni cómo escapar de ella. Por ejemplo, hay máquinas en la vida real, ¿no? Que podemos ver, máquinas que cosen, máquinas que hacen café, máquinas que aspiran el piso, o sea, y la máquina que hace café siempre va a hacer café, no tiene otro
otros botones que hagan otras actividades. Va a estar, y si hace, es porque va a estar relacionada con esa máquina. Entonces, como nosotros no sabemos qué tipo de máquina somos, no sabemos que siempre reaccionamos de la misma manera ante distintos estímulos externos. Y yo te pregunto, Leonard, ¿la mecanicidad está relacionada al nivel sociocultural de una persona? Muy buena pregunta. De hecho, uno podría decir, no, yo soy eh, un poco más ilustrado, ¿cierto? Yo puedo pensar, entonces estoy pensando lo que hago, ¿no? Las cosas no me suceden. Entonces, de hecho, Ouspensky fue también quien en una conversación le preguntó a Gurdjieff sobre la mecanicidad del hombre. Y entonces Ouspensky le dijo, no creo que sea posible colocar, esto textual, ¿ya? No creo que sea posible colocar a toda la gente bajo el mismo título. Hay salvajes, hay gentes mecanizadas, hay gentes intelectuales, hay genios. Tiene usted razón, dijo Gurdjieff. La gente se diferencia bastante las unas de otras, pero todas son máquinas que trabajan solo movidas por influencias externas. Ahora, aún ahora, en este mismo instante, mientras estamos conversando, esta pregunta, esta conversación ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Dice, hay varios millones de máquinas que tratan de aniquilarse los unos a los otros. ¿Qué diferencia hay entre ellas? ¿Dónde están los salvajes? ¿Dónde están los intelectuales? Todos son lo mismo. También señaló, los hombres son máquinas y de las máquinas no puede esperarse otra cosa que hechos mecánicos. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de nuestra propia mecanicidad entonces? Buena pregunta, ¿cierto? Una de las formas que nos podemos dar cuenta de nuestra propia mecanicidad es cuando, o sea, después de haber realizado algo, y si no, no nos podemos acordar de lo que hicimos. Ya, y con esto quizás no me refiero a quizás que comí hace 2 semanas atrás, ¿no? Que almorcé el miércoles tanto de junio. Sino que eh, a veces no nos podemos acordar de algo que hicimos hace minutos atrás, ¿ya? Por ejemplo, cuando manejamos a un lugar y llegamos a ese lugar, no nos recordamos nada del trayecto, ¿no? Y nos preguntamos cómo es que llegamos hasta este lugar. A veces también nos pasa cuando vamos caminando y de repente nos encontramos en otro lado, así, y decía yo, bueno, yo no venía para acá, ¿no? ¿Cómo llegué acá, ¿no? Eh, Muchas veces también cuando salimos de la casa y no nos acordamos si dejamos cerrada la puerta con llave o si dejamos cortado el gas, cosas que son muy importantes y por lo general el 99% de las veces sí cerramos, sí dejamos cortado el gas, eh, pero lo hacemos en piloto automático, ¿ya? Es decir, de manera mecánica, ¿no? Entonces, lo mismo que cuando vamos caminando, como señalé recién, y nos encontramos en otro lado, en ese intervalo de tiempo reaccionamos ante cuando se nos cruzaban las personas, miramos los semáforos, íbamos leyendo los letreros, pero de manera totalmente mecánica, en piloto automático, ¿ya? Y ahora es importante señalar que este estado de piloto automático es el estado natural del hombre y de la mujer que no viven conscientemente. O sea, no es como que eh, nos pasa a veces, es nuestro estado natural. Esa Sí, es a una mí se me forma. ocurre también que, discúlpame, a mí se me ocurre también que puede ser otra manera de observar la mecanicidad cuando no podemos adaptarnos a algún cambio, ¿no? Como que nuestras rutinas esconden mucho nuestra mecanicidad y algún cambio en la rutina, en lo externo, nos cuesta mucho porque si no, especialmente si nos peleamos contra eso, nos ponemos negativos y vemos que no podemos luchar contra ese cambio, esa adaptación. Entonces ahí es una manera también de ver la propia mecanicidad. Este, y de no querer cambiarla. Por ejemplo, estaba hablando hace unos días
con un compañero de trabajo y me dijo no, porque estaba enojado porque no había podido conseguir un determinado alimento que él consume a la noche, los domingos, y dijo no, porque yo todos los domingos, desde hace 25 años, como determinada cosa. Y ese mismo hecho de no haber podido conseguir ese alimento ya hizo que su humor estuviera en un estado negativo por no poderse adaptar a un hecho mecánico. Sí, ¿tenés Así algunos es. otros ejemplos? Sí, por ejemplo, también otra manera de darnos cuenta de nuestra mecanicidad y comprenderla es cuando hacemos algo horrible, ¿no? O sea, y cuando digo hacemos algo horrible es cuando nos damos cuenta después de que lo hicimos, ¿no? Y reflexionamos de que en realidad eh, lo hicimos de una manera mecánica, porque no hay otra forma de como que yo pude haber hecho eso de manera consciente, ¿ya? De hecho, Ouspensky decía que toda nuestra vida hacemos mecánicamente lo que nunca haríamos conscientemente y no hacemos cosas que si fuéramos conscientes nos hubiera gustado hacer. ¿Ya? Esa es la forma de observar la mecanicidad. Ujú. Ahora, Lili, en este sentido, ¿qué cosa obstaculiza la observación de la mecanicidad, según tú? Una de las principales obstáculos para la observación de la mecanicidad es la justificación, la autojustificación. La autojustificación destruye la observación porque es como que yo estoy viendo algo, hice tal cosa, y si empiezo a decir, pero fue porque, pero vos dijiste tal cosa, pero vos hiciste tal otra, o ¿y qué querés con la circunstancia del país o de la empresa? Eso es dar una justificación de por qué hice eso, o de por qué dije eso, o por qué me comporté de determinada manera. Nuevamente, eso está mostrando que estamos siendo llevados por circunstancias externas. En vez de elegir cómo nos queremos sentir, directamente se nota que no podemos elegir. Estamos llevados y no vemos esto por esta justificación. La, la máquina trata de proteger su imagen por medio de la autojustificación, o sea, que es una reacción automática bueno, a algo que les va a impedir poder justamente dejar de ser máquina. Eh, entonces, hay algunas maneras de dejar de ser hombre-máquina que por el momento solo nombraremos ya que se irán desarrollando en próximos videos. Por ejemplo, desarrollando la atención. Sí, exactamente. Y otra forma también es a través de la autoobservación de la propia mecanicidad, ¿cierto? Y de esa manera nos vamos conociendo, vamos dándonos cuenta de que somos mecánicos. También otra manera es darse cuenta de que uno no tiene ni unidad interior, ni atención, ni voluntad. Y para eso es necesario la ayuda de un sistema de autoconocimiento. Y mediante el trabajo de escuela, con personas que han podido ver su mecanicidad, han podido trascenderla y, bueno, conocen el camino. Así es. Y todos estos trabajos son prácticos, ¿cierto? No son teóricos y requieren de esfuerzo consciente. Lo importante acá es darnos cuenta de nuestra automatización, de nuestra mecanicidad, y ahí está el primer paso. O sea, todo lo que hemos dicho hasta ahora no es para desmotivarnos, al contrario, es para decirnos que hay formas de salir de la mecanicidad para quien lo quiera, porque en realidad para la vida diaria, desde en realidad no es necesario salir de la mecanicidad, todo el mundo actúa de manera mecánica, ¿no? Esto es para quien quiera trabajar en su desarrollo, ¿no? Y por eso, como acaba de señalar Lili, esto necesita
de la ayuda de un sistema de autoconocimiento y de trabajo de escuela. Sí, también es importante que uno solo no puede salir de la mecanicidad, uno solo no puede observarse, se necesita la ayuda de otros que han estado en esta situación, que han caminado este camino, que hay un método de escuela que da contención con otros compañeros. Uno mismo no puede observarse porque uno no sabe qué observar. Y además porque es muy difícil observar y darse cuenta de la propia mecanicidad si no se sabe cómo. Bueno, hasta aquí con este primer video sobre el concepto de una idea muy poderosa, el hombre máquina. Así que bueno, esperamos que les haya sido de utilidad y bueno, ya nos estaremos viendo en próximos videos. Muchas Así gracias es. y Que estén muy bien. desde la escuela de Cuarto Camino, les agradecemos haber llegado hasta acá. Gracias. Buen viaje también.